Muy buenas, mi nombre es Steven Reyes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Computación y en este video vamos a hablar un poco sobre la historia de la programación, cómo ha sido fundamental para la tecnología moderna y bueno, en este recorrido exploraremos sus inicios, además abordaremos la evolución de los lenguajes de programación y sus paradigmas y cómo estos conceptos han dado forma al desarrollo del software actual. Dividiremos el análisis en secciones que abarcan tanto los hitos históricos como los aspectos técnicos esenciales para entender mejor la transformación que la programación ha traído al mundo. La historia de la programación comienza a principios del siglo XIX con Ada Lovelace, considerada la primera programadora. Ella escribió instrucciones para la máquina analítica de Charles Babbage, un dispositivo mecánico que podría haber sido la primera computadora de propósito general si se hubiera construido. Avanzando en el tiempo, en la década de 1940 se desarrollaron las primeras computadoras electrónicas como el ENIAC, que en inglés es Electronic Numerical Integrator and Computer, que marcó un hito en la historia de la computación. El ENIAC fue uno de los primeros computadores de propósito general utilizado para cálculos complejos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que muchos desconocen es que las primeras personas encargadas de programarlo fueron mujeres, conocidas como las mujeres del ENIAC, quienes jugaron un papel crucial en la evolución de la programación y el desarrollo de los primeros lenguajes. Desde entonces la programación ha evolucionado rápidamente con la creación de lenguajes de programación más avanzados como el Fortran y el COBOL, hasta llegar a los lenguajes modernos que utilizamos hoy en día como Python, Java y C++. Hablando un poco más sobre las mujeres del ENIAC, después de la creación del ENIAC, uno de los primeros computadores electrónicos de propósito general, un equipo de 6 mujeres programadoras fue seleccionado para desarrollar el software que lo haría funcionar. Estas mujeres, Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Mervyn Wiscoff, Fran Vilas y Ruth Litterman, jugaron un papel crucial en la historia de la programación. Ellas no solo programaban el ENIAC, sino que también tuvieron que desarrollar técnicas y enfoques sin precedentes, ya que no existían lenguajes de programación ni herramientas de software en ese momento. Utilizando solo diagramas eléctricos y conocimientos matemáticos, lograron implementar complejas rutinas de cálculo para el ENIAC, lo que convirtió en una herramienta vital durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su contribución no fue muy reconocida durante muchos años. Solo recientemente se ha empezado a valorar la magnitud de su trabajo y su papel como pioneros en la historia de la computación y la programación. Ahora que tenemos una idea de los inicios, vamos a profundizar en los paradigmas de programación. Estos paradigmas son enfoques diferentes para escribir un código, es decir, el estilo que tiene el programador para resolver un problema. Existen distintos tipos de paradigma y a continuación les voy a hablar sobre los más comunes. Iniciando con el paradigma estructural, podemos decir que aquella que tiene un orden secuencial es aquella con la que todos aprendemos a programar, que contiene ciclos y condicionales. Continuando con el paradigma de los objetos, decimos que es aquel que divide los componentes del programa en objetos que tienen datos y comportamientos y se comunican entre sí. También tenemos el paradigma funcional, que es aquel que divide el programa en tareas pequeñas que son ejecutadas por funciones, es decir, que es basado en el uso de funciones matemáticas. Por último tenemos el paradigma reactivo, que observa flujos de datos y reacciona frente a sus cambios. Con estos paradigmas en mente es útil entender los tipos de lenguajes de programación. Hay dos categorías principales, los cuales son el lenguaje de alto nivel, que son más cercanos al lenguaje humano y están orientados al software, y los lenguajes de bajo nivel, que son instrucciones directas para el procesador y están más cerca del hardware. Siguiendo con los lenguajes, es importante distinguir entre lenguajes compilados como C o Go, que convierten el código a binarios ejecutables, y el lenguaje interpretado como JavaScript o Python, que son ejecutados por línea por un intérprete. También existen los lenguajes intermedios como Kotlin o Scala, que son compilados a un código intermedio ejecutado por una máquina virtual, combinando la velocidad y la flexibilidad. Ahora hablemos del tipado. En los lenguajes de programación, los lenguajes
estáticamente tipados requieren que declares el tipo de datos de las variables, los cuales pueden ser más verbosos para ayudar a evitar errores. Por otro lado, los lenguajes dinámicamente tipados permiten declarar variables sin especificar el tipo de dato, lo que hace que el código sea más legible y flexible, aunque puede ser menos predecible. Cambiando de tema, vamos a explorar el desarrollo web. Primero, el frontend. Se encarga de la parte de una aplicación web con la que interactúan los usuarios, incluyendo diseño y maquetación. Las tecnologías asociadas son HTML, CSS y JavaScript, junto con frameworks como React y Angular. En los backend nos enfocamos en la lógica del negocio y de comunicación entre el servidor y el cliente, utilizando lenguajes como Python, Ruby y Node.js. Al trabajar en desarrollo web te encontrarás con frameworks y librerías. Un framework es un conjunto de herramientas que define cómo desarrollar un proyecto, mientras que una librería ofrece funcionalidades específicas que puedes usar en tu proyecto. La diferencia clave es que el framework suele tener un enfoque más estructurado, mientras que las librerías son más flexibles. Un aspecto importante del campo de la programación es el autodidactismo. Los programadores autodidactas aprenden de manera independiente a través de cursos en línea, tutoriales y proyectos personales. Este enfoque es vital para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y adaptarse a los cambios. Los editores de código son software ligeros que ayudan a escribir un código con funciones como resaltando de sintaxis y autocompletado, mientras que los IDEs integran un editor con herramientas completas para el desarrollo de proyectos como debuggers y compiladores. También debemos de mencionar el diseñador UX, UI. El diseñador UX se enfoca en la experiencia del usuario y la usabilidad. El diseñador gráfico crea la identidad visual de la marca. Y el diseñador UI diseña las interfaces y las interacciones de la aplicación para asegurar una experiencia coherente y agradable. Finalmente llegamos a DevOps, una práctica que integra el desarrollo de las operaciones para asegurar una entrega continua y estable de nuevas funcionalidades. Esto incluye prácticas como la integración continua y el despliegue continuo, que automatizan la integración y el despliegue del código. Para terminar, hagamos una discusión entre una página web, un sitio web y una aplicación web. Una página web es un documento HTML que puede incluir CSS y JS. Un sitio web es un conjunto de páginas estructuradas en un dominio, y una aplicación web es un software completo desarrollado con tecnologías web, fundamental para el negocio de unas empresas. Hoy exploramos la historia de la programación, los paradigmas claves, los diferentes tipos de lenguaje y la importancia del desarrollo web móvil. La programación es un campo en constante evolución, y lo más importante es seguir aprendiendo y adaptándose a los cambios. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.